Hola, bienvenidos a este audiolibro orientado precisamente a la norma venezolana Covenin 1565-1995, ruido ocupacional, programa de conservación auditivo, niveles permisibles y criterios de evaluación, tercera revisión, fondo norma, fondo para la normalización y certificación de la calidad, conjuntamente con Covenin. De nuestra fuente, el día de hoy hemos venido relatando los diferentes elementos de definiciones, presión sonora, los límites umbrales de exposición para ruido, definiciones asociadas a las evaluaciones del nivel de exposición, los registros que debe retener el empleador para varios años, cuántos años debe retenerlo. Y bueno, el día de hoy estamos abordando lo que es los métodos de evaluación y por supuesto continuamos diciendo que para realizar una determinación de las condiciones sonoras en lugares de trabajo se recomiendan mediciones de nivel de ruido en decibeles A. Un análisis más detallado puede requerir el uso de filtros de bandas octavas o de tercios de banda. Este último se recomienda para fines de control de ruido, en donde el nivel de ruido global debe reducirse tomando en consideración el nivel de ruido en cada banda. Si se desea determinar la exposición al ruido, se debe medir el nivel de este en los lugares de trabajo de acuerdo a las condiciones en que es recibido por los trabajadores, o bien medir dosis de ruido en corta o larga duración con dosímetro. Previo a la realización de las mediciones se sugiere seguir los siguientes pasos: determinar claramente la finalidad de las mediciones, determinar el tipo de medición que se debe realizar, planificar cómo se realizan las mediciones, determinar el equipo adecuado, situaciones que se desea evaluar, número de puntos de medición y de medida que se requieren, preparación de las mediciones propiamente dichas, planillas de recolección de datos, planos a escala de los lugares de medición y preparación logística en general. En el anexo D se da un ejemplo de mapas de ruido. Esto es importante para saber la distribución donde se encuentran las zonas de ruido. Se debe asegurar que el equipo calibrador y accesorios, así como sus baterías, se encuentran en buen estado. Se debe calibrar el equipo de acuerdo a las instrucciones de su fabricante. Se debe asegurar que se está familiarizado con los manuales de operación y mantenimiento de los equipos. Para nivel de ruido, se selecciona la escala de ponderación y la respuesta dinámica según el tipo de ruido a medir. Se recomienda lenta para ruidos estables y rápida para ruidos fluctuantes, impulsivo o pico. Se coloca el sonómetro a una altura que permita medir el ruido en cuestión. Si se desea obtener medidas del ruido al que está expuesto el personal, se deberá hacer lo posible para medir en los lugares en los que trabajan, colocando el micrófono a una altura y localización aproximada a la zona de la audición. Para fines de control deberá medirse en distintos puntos. Para ello se recomienda medir de 1.2 m a 1.5 m de altura sobre el piso y mantener el equipo a una distancia prudencial de la persona que realiza la medición. Se recomienda una distancia de 0,30 m en sentido horizontal de la zona alrededor para así reducir las reflexiones de sonido hacia el micrófono. El sonómetro deberá ubicarse como mínimo a una distancia de 1.20 m de las paredes. En caso de que el ruido provenga de una fuente
específica y el micrófono sea unidireccional, para ruido en campo libre se colocará dirigido perpendicularmente hacia la fuente. Si se utiliza un micrófono unidireccional para ruido que proviene de varios lugares, se le coloca haciendo un ángulo de 75 grados respecto a la dirección predominante del ruido. En caso de provenir de múltiples lugares, deben medirse con micrófonos de incidencia aleatoria. Si no se posee, se mide con micrófonos de campo directo dirigidos directamente hacia las fuentes de mayor nivel de ruido. Salvo para ruidos muy estables en los que no se detecte diferencias de nivel, siempre se realizarán lecturas de niveles de audio, de niveles de ruido cada 10 segundos durante el mayor tiempo posible para obtener la mayor representatividad de la situación que se mide. Se puede fraccionar el periodo de medición y medir en puntos de similar o diferente situación. Debe medirse durante un mínimo de 20 minutos cada 10 segundos para ruido continuo fluctuante, y ruido intermitente será un total de medidas mayor o igual a 20 veces el rango de niveles detectados. Para análisis por bandas de frecuencia, las mediciones de ruido en cada banda de frecuencia conveniente para fines de control de ruido se realizarán siguiendo el procedimiento descrito y teniendo en consideración realizar un mínimo de mediciones igual a 10 veces el rango que posean los niveles de ruido en las bandas. Para dosimetría, se informará al personal que portará el equipo de la forma debida de tratarlo y cómo colaborar con las mediciones. Se colocará el dosímetro de manera que sea cómodo portarlo y con el micrófono a la altura del oído. El dosímetro se ajustará a una tasa de intercambio de 3 decibeles y a un criterio de 85 decibeles para 8 horas. Se evitará roces con piel u otra superficie. Se iniciarán las mediciones solo después de haber montado completamente el equipo. Al finalizar las mediciones se harán las lecturas necesarias sin manipular el micrófono, su cable, y luego se procederá a su desmontaje. Expresión de los resultados. Los resultados se expresarán en términos de nivel de ruido continuo equivalente, LEC, niveles de ruido y dosis parciales, dosis diaria, tiempo de medición. Otros indicadores útiles en los cuales se puede reportar son niveles máximos y mínimos, niveles de ruidos por banda, niveles de ruidos excedidos. Cálculos. Para calcular los niveles de ruido excedido, se ordenan las lecturas en la hoja de datos y se procede según se especifica en el anexo A. Si el sonómetro es auténtico, no hay necesidad de copiar los datos en la hoja, sino que se presentan directamente los valores obtenidos por el aparato. Para determinar el nivel de ruido continuo equivalente, se utiliza la ecuación igual a LEC igual a el logaritmo base 10 de la sumatoria n FJ por 10 LJ entre 10, donde el LEC es el nivel de ruido continuo equivalente expresado en decibeles, FJ es la fracción de tiempo total de cada nivel de ruido adimensional, indicador J, el indicador de cada fracción considerada, y N, el número total de fracciones, LJ, el nivel de ruido en cada fracción expresada en decibel. Informe. El informe debe contener como mínimo lo siguiente: realizado según la norma Covenin 1565, técnicos que realizaron las mediciones, clasificación de ruido según la presente norma, característica de operación de la fuente de ruido observada, tipos de fuentes de ruidos, descripción de los materiales usados en las construcciones y dimensiones de estas.
ficha, lugar y hora en que se realizaron las mediciones, ubicación espacial y direccional de los puntos de medición respecto al lugar, registro de datos de las mediciones, cálculo de los niveles de ruido, de interés y resultados obtenidos. Equipo de medida, el equipo auxiliar y sus indicaciones de operación. Bueno, vemos que verdaderamente una norma bien sustentada. Tenemos aquí una tabla, 4 recomendaciones de niveles de ruido para locales de trabajo típicos. Hay una curva recomendada de RNR para cada tipo de lugar. Estamos hablando de que salas de concierto, ópera y locales de recitales, la curva de RNR es 20 y el nivel de ruido aproximado en decibeles A es 30. Estudios de radio y estudios de grabación, 20 en curva RNR y 30 en dBA. Auditorios extensos, teatros grandes, 20 en RNR y 30 en dBA. Pequeños auditorios, pequeñas iglesias, pequeños teatros, grandes salas de conferencias y reuniones, 35 en RNR y menos de 42 en dBA. Dormitorios, hospitales, residencias, apartamentos, hoteles, 35 a 40 en RNR, entre 30 y 40, entre 30 y 50, entre 40 y 50 en dBA. Oficinas privadas, semiprivadas, oficinas de ingeniería, de 40 a 45 el RNR y entre 50 y 55 el dBA. Salones de clase de 35 a 45, la curva de RNR, y fíjense esto, el nivel de dBA 40 y 55. Lugares de trabajo donde se requiera comunicación telefónica diferente a los anteriores, 55 a 60 en RNR y 65 y 70 en dBA. Salas de fiesta, 65 en RNR y de 75 y 80 en dBA. Tenemos la curva relacionada, niveles de ruido en dB, frecuencias centrales del análisis de la banda de octava en Hz, niveles de ruido requerido, el denominado RNR, a distancias y frecuencia. Fíjense qué interesante, RNR, niveles de ruido permitido, requerido, niveles de ruido requerido. Bueno, hemos abordado el día de hoy un tema verdaderamente interesante, la relación de los niveles de ruido requerido con la frecuencia, con los niveles de dBA, de ruido en dBA, basado en los sonómetros, es decir, en las mediciones de ruido que se hagan con dichos aparatos, y bueno, la forma de representar estos aspectos técnicos. Espero que esta información haya sido de su agrado. Recuerden, soy el Magíster Oscar Correa. Para mayor información pueden comunicarse al correo electrónico conocimiento2@hotmail.com.